Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estuvimos un tiempo sin vernos porque estuvo el feriado por medio. Así que vamos a introducir un nuevo autor y para eso tenemos que diferenciar uno de los conceptos principales que este autor produce. El autor es Sigmund Freud, conocido por eh, haber creado lo que hoy se conoce como psicoanálisis. Eh, Lo relaciono a Freud con lo anterior porque nosotros vivimos en una cultura, pero para formar parte de ella tenemos que, de algún modo, ceder algunos de los deseos que traemos cuando llegamos al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cualquiera que esté en el mundo de la cultura lo hace a costa de resignar a hacer lo que quiere. Cada uno no puede hacer lo que quiere en la cultura. Se hace lo que está arreglado. Si quieren, pueden hacer lo que quieren, pero la cultura se encarga de que haya reglas para que de algún modo podamos vivir en sociedad. Es decir, que si uno lo piensa, el único que puede hacer lo que quiere, pero porque desconoce las reglas, es un bebé, que ni bien llega a un mundo. O sea que el bebé cuando llega al mundo tiene que introducirse al mundo de la cultura. Es decir, que ser un sujeto de la cultura implica todo un proceso de subjetivación, que es lo que nosotros vamos a tratar de ver a partir de ahora. El proceso de subjetivación. Quiere decir cómo alguien llega a ser un sujeto de la cultura. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos que primero diferenciar, según Freud, eh, la diferencia entre lo que se conoce como instintos y lo que se conoce como pulsión, con S, pulsión. Vamos por parte y vamos despacito porque estos son conceptos que por ahí no son tan comunes y a veces la gente y el habla popular está acostumbrado a llamar distinto también a lo que Freud llama pulsiones. ¿Qué es un instinto? Un instinto, por ejemplo, puede ser aquellos instintos que traen los animales. ¿Sí? Los animales son seres instintivos. ¿Qué quiere decir que esos seres instintivos? Que tienen un comportamiento igual para todo aquel individuo de esa especie y que sea de donde sea, es decir, que eh, todas las abejas de determinada estructura, las abejas obreras, por ejemplo, saben hacer panales. Y todos los panales son iguales, salvo que sean diferentes especies de abejas, pero todas las especies de esas abejas hacen el mismo panal. Están diseñadas para eso y no saben hacer otra cosa. De hecho, saben hacer un hexágono, pero no saben hacer un triángulo, por ejemplo. Es decir, que carecen de la generalización que, por ejemplo, decía Piaget. Para no irnos de tema, vamos a decir que el instinto es, es un comportamiento innato, es decir, que trae el animal. Es heredado, es decir, que ese animal nace con esos instintos. Es igual para todos los sujetos de esa especie. Y tiene un fin que es el instinto según cual sea. Si es el instinto de supervivencia, será defenderse. Si es el instinto de cazar, será cazar. Si es el instinto de reproducirse, será copular. Pero, por ejemplo, en ese caso, el instinto de reproducción, el objeto, ¿sí?, está predeterminado desde el punto de vista eh, genético. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que salvando los animales de la cultura, ¿no?, que están atravesados por la cultura, que no los vamos a tomar en cuenta, que son los perros y los gatos, que nosotros le ponemos nombre, los transformamos mucho.
y hacen cosas medio raras porque están dentro de un sistema cultural. Pero los animales salvajes saben de antemano cuál es su objeto sexual. ¿Sí? Es muy raro que una jirafa busque de pareja a un elefante. Un elefante busca a una elefanta. Y una jirafa a una jirafa. Y hay toda una serie de procedimientos y pasos que ustedes quizás hayan visto en diferentes documentales de cómo se llega a producirse un individuo nuevo de esa especie a partir de un montón de estímulos que se llaman estímulos llaves, en donde, por ejemplo, habrán visto cuando se reproducen los pájaros. Viene un pájaro, el macho canta de una determinada manera, y entonces la hembra responde de otra manera, y entonces se van acercando, y entonces terminan teniendo relaciones sexuales y produciendo un nuevo ser. Esto es igual para todos los pájaros de esa especie, ¿sí? Es decir, el objeto está predeterminado. ¿De qué habla Freud cuando habla de pulsión? La pulsión es algo que tenemos los seres humanos, que no es muy diferente del instinto, pero que cambia fundamentalmente en un tema, que su objeto no está predeterminado, es decir, hay que garantizárselo, ¿sí? De hecho, por eso mismo, el modo que tienen los seres humanos de satisfacer sus pulsiones pueden ser diferentes y somos todos de la misma especie. Es decir, que el objeto de la pulsión no está predeterminado. El objeto del instinto sí, es fijo. De hecho, le doy un ejemplo. A veces se plantean, por ejemplo, hay algunas especies de ballenas que cuando pierden su compañera se dejan morir, ¿sí? Y entonces nosotros decimos se suicidan. Pero es falso decir se suicidan, porque decir se suicidan significa que eligieran morirse. Y eso no lo pueden hacer. Todas las ballenas de esa especie, si pierden a su pareja, se dejan morir. Es decir, que no es una elección. Tampoco entonces sería una especie de suicidio. El suicidio es una elección voluntaria. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy hablando cuando digo la fijeza del instinto? ¿Sí? Versus la versatilidad de la pulsión. La pulsión es más amplia. Para Freud, entonces, la pulsión también nace del cuerpo, ¿sí? Tiene una fuente, que es el cuerpo, tiene un objeto hacia el cual se dirige para satisfacerse, tiene un fin, que es la satisfacción, y tiene un empuje, que es la fuerza que hace que la pulsión lleve a cabo su acto. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, pensemos en una pulsión, la primera que tenemos cuando llegamos al mundo. Cuando llega un bebé al mundo, ¿qué tiene en general? Tiene hambre. Y entonces, ese bebé llora. Si hay alguien que interpreta ese llanto normalmente, es decir, que está ejerciendo la función materna, puede ser la madre, pero puede ser cualquier otro que esté ejerciendo esa función, no tiene por qué ser la madre biológica. Es decir, ese bebé llora y ese llanto va a tener un sentido para ese adulto y le va a ofrecer comida. En este caso le va a ofrecer el pecho o la mamadera. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, la pulsión tiene un objeto, ¿sí? Pero pasa algo muy raro que no sucede con el instinto. Supongamos que el instinto también, en el instinto también hay hambre. Puede haber un instinto de hambre, ¿no? Entonces, el animal caza, supongamos, mata a su presa, se la come y ya está. Hasta la próxima vez que no tenga hambre no hace más nada. Sin embargo, el bebé, cuando toma en contacto con el pecho materno, tiene una experiencia que Freud llama experiencia de satisfacción.
Esa experiencia de satisfacción es una experiencia de placer. Y acá vamos a introducir un elemento importante, porque para Freud ese placer es un placer ligado a esta zona, que es la zona oral, y es un placer sexual. ¿Qué quiere decir sexual en psicoanálisis? Sexual quiere decir no necesariamente genital. Hay placeres que son de zonas erógenas, es decir, que reciben placer por vía del estímulo, que no necesariamente son las zonas genitales de los adultos. Por ejemplo, mamar puede ser entonces una actividad considerada de placer sexual, si entendemos sexual como placer, ligado al placer, no ligado solo a lo genital. ¿Sí? Hay otros modos de placer. Podemos tener el placer que se llama invocante, que es el del oído. Ustedes pueden sentir placer escuchando música, por ejemplo. O el placer de escópico, que se llama, que es de la mirada. Ustedes pueden sentir placer mirando algo, mirando una serie, mirando una persona, mirando incluso cuestiones para producir excitación, como puede llegar a ser películas pornográficas, por ejemplo, que están diseñadas para producir placer a los adultos. Pero quiero decir que hay muchas zonas que no son genitales que producen placer. Volviendo al bebé, entonces, nosotros tenemos que decir que hay que garantizarle a ese bebé, ¿sí?, que ese niño que está llorando reciba ese objeto, que es el pecho, porque el niño no lo sabe ir a buscar. Vieron que cuando nacen los bebés de los animales, los cachorros, muy rápido saben hacer todo, porque tienen todo programado por el instinto. Imaginen a un bebé dejarlo solo, por años. Un sujeto se hace grande recién a los 19, 20 años. Tarda muchísimo en el proceso de subjetivación. Todo eso se lo tiene que ir garantizando, ¿sí?, las funciones de la cultura, que va ejerciendo lo que se llama la función del gran otro, que lo ejerce la madre y que lo puede ejercer también, después va a tener otra función también el padre. Nosotros ahora estamos viendo el ingreso del sujeto a la cultura, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones es poder garantizarle a ese bebé que llega que se va a encontrar con el objeto que la pulsión oral necesita. Porque si es una madre que supongamos tiene falencias y no interpreta el llanto del niño, puede pensar que el niño en vez de tener hambre tiene frío, por ejemplo. Y entonces lo tapa y el bebé sigue llorando. Entonces puede pensar que tiene sueño y el bebé sigue llorando. Puede pensar, vieron que a veces a las madres primerizas les cuesta entender eso, ¿sí? Y esto porque se va a ir produciendo todo un sistema de comunicación que nosotros vamos a ir viendo, cómo lo que nosotros decimos tiene que ser interpretado para el otro, para que se transforme en un mensaje verdadero, ¿sí? Pero lo que yo quiero establecer primero es la diferencia entonces entre instinto, que es un instinto animal, y la pulsión. Entonces recordamos que el instinto, ¿sí?, que tiene, que es heredado, ¿m?, que es innato, que es igual para todos los sujetos de esa especie, ¿sí?, y tiene un objeto predeterminado, ¿correcto? Mientras que la pulsión tiene una fuente, tiene un objeto que hay que garantizárselo, porque no está dado innatamente, tiene un fin, ahí se parece al instinto, que es la satisfacción, y tiene un empuje, que es aquello que produce que el instinto avance, quiera, busque, ¿sí? Le doy un caso muy claro, porque parece que con el ejemplo del pecho pareciese que otra cosa se le va a dar a un niño que el pecho, pero a veces los chicos, de hecho, no pueden tomar el pecho y toman la mamadera. Ahí ya tenemos una diferencia.
Y si no tenemos una mamadera cerca, ¿qué hacemos? Y si el niño no quiere agarrar el pecho, ¿qué hacemos? Hay todo un sistema cultural que hace que el niño trate de tomar ese pecho. Pero, por ejemplo, cuando nos referimos a las cuestiones sexuales, no hay ninguna garantía, ni mucho menos, de que alguien, por ser hombre, termine deseando una mujer. No hay instinto en ese sentido, no hay una predeterminación en el cual el objeto sexual, ¿sí?, del ser humano sea el sexo opuesto, ¿sí? Por eso es un error considerar a las homosexualidades y a todas las sexualidades que se presentan actualmente como desviaciones, como si fuesen enfermedades. No lo son en absoluto. Son modos, ¿sí?, que tiene la cultura de establecer su objeto sexual. Es decir, que el objeto de la pulsión sexual, en este caso que estoy hablando ahora, que no es la oral, sino la genital, no está garantizado. Esa es la gran diferencia que tenemos entre pulsión y instinto, que el objeto no está garantizado. Y para eso necesitamos las funciones de, de lo que se llama el gran otro, ¿sí? Pero fundamentalmente es la rigidez del instinto versus la este, versatilidad de la pulsión, ¿sí? Las pulsiones son varias, ¿sí? Yo nombré la pulsión oral, la pulsión auditiva, la pulsión escópica, la pulsión anal, la pulsión sexual, genital, que después ya vamos a ir viendo cuando, ahora no importa que se acuerden todo eso, sí que diferencien eh, la rigidez que hay entre instinto, ¿sí?, y pulsión, ¿sí? ¿Está claro hasta ahora? Después vamos a ver cómo eh, el lenguaje cumple una función muy importante en garantizar los diferentes objetos que el sujeto necesita para incorporarse a la cultura. Por ahora quiero que quede grabado esta breve diferencia entre pulsión e instinto para poder ir accediendo al concepto de cultura, ya que venimos del concepto de cultura en, Vygotsky como un elemento importante para el aprendizaje. Bien, piensen entonces que para que alguien aprenda, tiene que haber un sujeto conformado por la cultura. Es decir, que esa cultura tiene que garantizar que ese sujeto pueda ir haciendo los aprendizajes, ¿sí?, que ya estuvimos viendo. ¿No? Es escena de desarrollo próximo, asimilación, acomodación, ¿sí? Y todos ustedes han contestado, y bien, que los adultos tienen un papel importante en eso. Ahora vamos a ver después cómo el psicoanálisis garantiza que haya adultos en función, ¿sí?, función materna y función paterna, para que el sujeto pueda ir accediendo de a poquito a la cultura, ¿sí? Porque así como tiene una función la madre, así como tiene una función el padre, así va a tener una función la escuela. La escuela puede ser considerada también como un dador, formador de subjetividades, y por eso es que estoy tratando de relacionar una cosa, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar acá para no abrumarlos. Y después le voy a hacer algunas preguntitas sobre este video. Creo que va a ser probablemente como actividad final de cuatrimestre. Bueno, chicos, dejamos acá.